Bueno, estamos con nuestro invitado, a quien pedimos disculpas porque hablamos en demasía seguramente. Héctor Acuña Troche está con nosotros, ya estuvo por acá, psicopedagogo, máster en economía y profesor universitario y director editorial de Informate PI griega. ¿Es así? Sí, efectivamente. Hola Bruno, muchas gracias por la invitación y contento de estar aquí, donde se respira una atmósfera distinta al mundo periodístico en general, porque decís cosas que son políticamente incorrectas, ¿no? El respeto a la autoridad es fundamental para que podamos tener una sociedad civilizada. Y me hacía ruido porque hay una distinción histórica entre potestas y autoritas en la filosofía política, y donde la potestas es el poder, ¿no? Que tienen las autoridades, pero no siempre tienen las autoritas, debido a lo mejor a una degradación moral, y bueno, debido a las coimas. Debido a las coimas, a un descrédito a veces en la ciudadanía. Bueno. Entonces hay que potenciar las autoritas, y eso que vos decís es cierto, ¿no? Pagar bien, capacitar y luego expulsar a los que no están, Claro, digamos, a la hay que altura. comenzar por ahí, porque una Claro. persona que está bajo la lluvia y el sol, a la intemperie, haciendo su trabajo, tiene Totalmente. que ganar bien para comenzar, para exigirle a esa persona que haga bien su trabajo. Si eso no se considera, quiere decir que estamos mal del marote todos, ¿verdad? Y pretendemos no sé qué cosa traer. Y perdemos todos, Bruno. Claro, Perdemos todos. queremos pretender traer de la luna, no sé a quiénes que vengan a invertir acá, pero si la justicia falla o si no hay una autoridad que formatee la cosa, que tiene que ser bien pagada, redituada, porque si no, no se puede pedir peras al olmo o peras al horno, como dice la gente. Bueno, vamos. Sí, señor. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes. La ministra de Salud, María Teresa Barán, representará a Paraguay en la Asamblea Mundial de la Salud, la número 77, donde expondrá la postura del país, o sea, de Paraguay, de no apoyar el nuevo instrumento internacional ante futuras pandemias. La posición del gobierno paraguayo es contundente en contra del nuevo instrumento internacional propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Te escucho. Bueno, el problema con la OMS, Organización Mundial de la Salud, es que cada vez es más organización mundial y menos salud. O sea, cada vez es más una organización política y menos que tenga que ver con cuestiones sanitarias. Y en ese sentido, suscribir ese tipo de acuerdos representaría una cesión inadmisible de soberanía de parte de los Estados miembros de la ONU y de la OMS, y lo cual es inadmisible conforme al criterio de lo que es soberanía. Soberanía es la autodeterminación dentro de un territorio. Espera un poco, te agradezco mucho, es un súper tema al que estás enfocando, tratando acá. Uh-huh. ¿Por qué vos decís que no habría que acatar prácticamente y ciegamente los designios de la Organización Mundial de la Salud? En este caso, ¿por qué? Bueno, fundamentalmente porque son una élite burocrática no electa que no responde por sus errores frente a nosotros. En nuestro caso, somos una república, ¿no? En una república hay una cosa pública que nos pertenece a todos, elegimos a nuestros gobernantes y ellos eventualmente responden ante nosotros por los errores que puedan llegar a cometer, ¿verdad? Sea en el ámbito judicial o en algún otro ámbito. Pero, ¿quién es la OMS? ¿Quiénes son estos señores que quieren bajarnos línea con respecto a nuestras políticas Justamente, sanitarias? esa es la consulta. Y justamente Tedros Adhanom, yo le aseguro que la mayoría de las personas no saben quién es este señor. Sí, vamos a Tedros ubicar. Adhanom. Ese es el que maneja la organización. Claro, el presidente de la OMS, de esta organización mundial, que tiene poco de salud y mucho de organización Me mundial. parece que no es bien visto también este señor. Este señor fue, tiene un pasado comunista, militante, ¿sí? En un partido guerrillero en Etiopía. Él es etíope, ¿es? Sí, sí, sí. ¿De Etiopía es? Sí, sí, sí.
Etíope, ¿cómo se dice? Etíope creo que sí, sí. así mismo. Y este señor ha militado en ese partido, un partido de carácter marxista, leninista, que fue, digamos, tiene, digamos, un pasado violento, y fue ministro de Salud muy cuestionado en su época en Etiopía, porque durante el gobierno del cual fue ministro, hubo un montón de crímenes de lesa humanidad en Etiopía. Incluso Amnistía Internacional, que es una ONG socialdemócrata, a veces un poco de izquierdas, ha criticado seriamente el gobierno del cual participó este señor. Lo interesante es que la cueva donde va a esconderse posteriormente, después de su administración que dejó mucho que desear y que fue de hecho... Él sigue manejando la Organización Mundial de la Salud. Sigue. ¿Y hace cuántos años? Y hace varios años, por lo menos 4 años fácilmente, porque en la pandemia ya estuvo este señor. Bueno, es un investigador, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Es un investigador de sanidad pública, político de Etiopía, y desde el 2017 es el director general de la Organización Mundial de la Salud. 7 años. Previamente fue ministro de Salud también entre el 2005 y 2012 y ministro de Relaciones Exteriores de su país durante los gobiernos de 2 presidentes, Zenawi y Desalegn. Bueno. Hay que recordar, Bruno, y a la audiencia también, de que este fue el señor que manejó la OMS durante la pandemia anterior del COVID-19. Fue todo un desastre eso. Y que fue un desastre. Y además, en gran medida, hay muchos reportes de periodismo independiente en el mundo que se indican como, en parte, una persona que obstaculizó el desarrollo de las investigaciones cuando Wuhan, China, era parte del foco inicial, ¿verdad? Entonces... sería una cesión absolutamente descabellada de nuestra soberanía. Además, hay una cuestión científica de fondo también. Las pandemias, esta gente quiere supuestamente establecer un tratado global de pandemias para lograr controlar las pandemias. Pero la respuesta más eficiente a las pandemias es una respuesta desarticulada, donde cada país, conforme a sus características particulares, conforme a sus coyunturas, a sus idiosincrasias, establezca sus políticas y podamos mirar, mira cómo hace Estados Unidos, mira cómo hace Italia, mira cómo hace Francia, mira cómo hace Paraguay. Y de ahí vamos sacando la mejor respuesta todos. Pero desde el momento en que vos querés bajar una respuesta global, en realidad lo que haces es que seamos menos resilientes a cualquier tipo de pandemia. Y además, seamos francos, en nombre de las emergencias se han instalado las peores dictaduras y de hecho eso en gran medida pasó con el COVID también, que en algún momento fue descabellado, mientras que Suecia, Suecia mantenían los negocios abiertos y tenían una mejor respuesta. Nosotros nos obligaron a encerrarnos. Nos encerramos todos. ¿Qué propone justamente la propuesta esta de la Organización Mundial de la Salud por lo que representa una entrega de la soberanía que a vos te incomoda y a todos nos incomoda eso, por supuesto? ¿Hasta dónde debería de avanzar la OMS y desde dónde no? Bueno, la OMS se denomina organismo consultor, pero una vez que uno suscribe al tratado, el tratado comienza con una serie de principios, ¿no? El primer principio es derechos humanos. Y suena muy bien, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿quién determina los derechos humanos en un mundo en el cual el monopolio de los derechos humanos lo tiene la ONU, la OMS, la Unión Europea, estos organismos transnacionales que no responden ante las poblaciones locales por los errores que cometen? Entonces, el tema es buenísimo. El primer principio de derechos humanos, dice el tratado. Estamos todos de acuerdo. ¿Quién dice que es un derecho humano? Encerrarnos durante casi 2 años era conforme a los derechos humanos. Mientras que, por cierto, la élite política y burocrática nacional y transnacional pasaban de fiestas en fiestas, ¿no? Y hacían sus negocios con farmacéuticas. Entonces, el primer principio dice que es derecho humano, pero algo también que llama muchísimo la atención con respecto a este tratado, que lo tengo acá, es que comienza con unos conceptos, las definiciones. Eso siempre me hace gracia porque estos documentos traen sus propias definiciones para explicarnos lo que quieren decir. Y ellos hablan de la información como infodemia, que en las pandemias hay una infodemia. Por lo tanto, información en las pandemias. Hablan de censurar cualquier medio disidente. Por ejemplo,
brunomasi.com podría ser censurado si tiene una voz disidente a la corriente dominante en una pandemia, por supuestamente dar información incorrecta. Y lo que pasa es que la resolución... ¿Y quiénes son los que brindan esos cánones, supuestamente? La OMS. Sí, Entonces, ¿con qué autoridad? ¿Quiénes? Y justamente Está ese bien, es el problema. estamos hablando de autoridades. Un problema de autoritas, totalmente Estamos hablando de acuerdo. de autoridades, justamente, de que tenemos que acatar y hacer caso a las autoridades, pero también esas autoridades tienen que ser dignas. Y a responder por sus Tienen errores. que ser dignas. Porque a Tedros Adhanom yo no le voté. Entonces, la pregunta es, cuando Tedros Adhanom se equivoca, ¿quién le hace responsable por sus equivocaciones? ¿Pero vos no lo votaste por ser comunista o por realmente ser una persona que no se encuadra dentro de las normas de lo que uno aspira a tener a través de un organismo tan importante como la OMS, por ejemplo? Es que nadie lo votó, ni siquiera yo, ni usted, ni nadie. Es un conciliábulo en el cual burócratas transnacionales y políticos muchas veces confabulados, lastimosamente nacionales, terminan poniendo a alguien al frente, ¿verdad? Alguien sin escrúpulos. Ahora... ¿Y por qué decís sin escrúpulos? ¿Cómo se determina eso? Por su pasado en las crisis que hubo en Etiopía. Hay informes internacionales que su Ministerio de Salud durante la malaria y ciertos problemas que había en Etiopía falsificó documentos y falsificó números para reportar. En parte, sí. Y en parte, en gran medida, además que su gobierno perseguía disidentes, asesinaban personas de manera paramilitar, y eso está en informes de Amnistía Internacional. La pregunta es cómo una persona de esta calaña termina en la OMS. Una suerte de Mengele en el siglo XXI. Entonces, y bajo las mejores banderas, porque usted lee el documento y el documento parece bíblico, ¿no? Sí, ya sé. Parece que nos habla de una utopía y nos habla de que supuestamente va a haber equidad. El tema de la equidad termina en un gran programa redistributivo de riqueza. O sea, cuando uno dice queremos equidad, básicamente lo que dice es le vamos a sacar a los que se esfuerzan más, a los que tienen empresas, a los que pujan para darle al resto. ¿En nombre de qué? De una pandemia. ¿Quién dice que hay una pandemia o no? Bueno, la OMS. Pero esa también era una vieja práctica de ¿cómo se llama? De Evita Perón también, cuando comenzó, ¿te acuerdas? Y Evita Perón y Perón son filofascistas, ¿no? O sea, por eso es que el tema es, la OMS hace el reglamento global de pandemias. ¿Quién dice cuando hay una pandemia? La OMS. ¿Quiénes dicen qué derechos humanos hay que rescatar? La ONU y la OMS. Entonces esto se convierte en una especie de pantomima y terminamos dejando de ser una república independiente y soberana, como dice el preámbulo de nuestra Constitución, y terminamos sometiéndonos a dictados de gente que no conocemos, a los que no podemos ser responsables de sus acciones. Y Bruno, esto es fundamental, porque... Y me parece muy buena la respuesta del gobierno. Argentina se expidió en el mismo sentido también. Italia también. Estados Unidos también. No van a suscribir. Fracasó. Fracasó. Ayer salieron los de la OMS a decir, por el momento no hubo consenso. Nos explicaron por qué no hubo consenso. Y porque nadie los quiere, seguramente. Porque nadie los quiere. Porque sería una cesión de soberanía. Que alguien diga desde afuera cuáles son los dictados que tienes que seguir en una situación sanitaria delicada. Bueno, pero durante la gestión de Julio Mazzoleni como ministro de Salud acá, Paraguay celebraba la creación de un nuevo tratado sobre pandemias. Y ahora ocurre lo contrario. De ser impulsor Paraguay, ahora rechaza el nuevo instrumento de la OMS para futuras pandemias. Y esto es... Y cambiante la política. Sí, claro, por eso te digo. Porque Paraguay totalmente era impulsor a esto, de esto, digamos, y ahora está en contra de esto. Según la misma ministra actual de Salud, María Teresa Barán, a quien yo la invito, si es que este material le llega a ella, que queremos que esté acá una vez más con nosotros y que nos explique bien y qué sé yo, y también hacer una catarsis de todo ese trabajo excelente que ella está realizando. Es una señora del sur del país, de Itapúa, y tiene muchísimo conocimiento y está haciendo bien su trabajo como ministra
en una cartera de Estado que no es fácil manejar, ¿verdad? Absolutamente. Porque es seguramente la más sensible e importante, y hay que tener los pies sobre la tierra para manejar correctamente o intentar manejar correctamente este Ministerio de Salud. Bueno, querido Héctor Muchas Acuña, gracias, no sé Bruno. si querés agregar algo más sobre Bueno, este que tema en acompaño la particular. decisión del gobierno en ese sentido. Yo creo que Lo de sí. la corrupción. Vos me llamó la atención Sí. ese análisis que hiciste hace no mucho tiempo, donde enfatizaba, acá se habla de hay que atacar la corrupción, esto, lo Sí. otro, y están en todos los titulares de los medios, inclusive la corrupción, pero ¿qué es la corrupción? No se suele definir la corrupción, ¿no? ¿Qué es la corrupción? Bueno, hay varias formas de definirlo. Una forma que ha sido muy famosa durante la década de los 90 es definir la corrupción como el monopolio de la toma de decisiones más la discrecionalidad en las decisiones menos rendición de cuentas. Entonces, cuando hay monopolio en la toma de decisiones y además hay una apertura para tomar decisiones sobre cualquier cosa y no se rinden cuentas, el resultado es corrupción. Esos 70 millones que hasta ahora no se saben dónde están ahí en la municipalidad, ¿eso es parte de una corrupción? Y se tendría que verificar, Millones de dólares, pero estamos hablando de mucho dinero, ¿verdad? Y por supuesto que la carga de la prueba recae en los administradores de eso, demostrar que ellos Sí, hicieron las ya cosas sé, bien, ya ¿no? sé. Totalmente, pero efectivamente es Sí, un pero un siempre dineral, van a ¿no? tender a demostrar que hicieron las cosas bien. Y la justicia tiene que... Y van a seguir ahí. Y van tiene a que seguir ahí. eso, totalmente. Y El después van a problema es- desaparecer otros 70, otros 50, otros 100. Sí, y el Y problema siguen es ahí. el diseño institucional. Nosotros tenemos reglas que facilitan la corrupción. Entonces lo que tenemos que hacer es reparar los sistemas de reglas de tal manera que nadie tenga el monopolio de la decisión ni pueda tomar decisiones sobre cualquier cosa. Y que además tenga que rendir cuentas. Parte del problema de Fonacide que hubo hasta ahora es que, cierto, estaba descentralizado, pero no había rendición de cuentas. Entonces es muy fácil que de esa forma se pueda embolsillar dinero público con fines absolutamente privados, porque esa es otra definición de corrupción, es la utilización de recursos públicos para fines privados. Muy interesante lo que decís. Bueno, tenés que volver, Héctor. Para hablar de corrupción sería muy interesante, porque hay una historia de cómo se definía la corrupción desde Grecia, ¿no? Entonces Desde es un Grecia. tema lindo. Sería fabuloso. Perdón si soy un poco académico a veces, pero es algo que me apasiona. Al contrario. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Héctor Acuña de Troche, psicopedagogo, máster en economía, profesor universitario y director editorial de Informate PY.